efecto invernadero. ¿Sabéis qué es el efecto invernadero? ¿Suena? Para empezar, ¿sabéis qué es un invernadero? Sí, lo que hay en Callosa. Pues sí, en Callosa hay unos cuantos. Un invernadero básicamente es un recinto, ¿vale? Un recinto que o bien está cristalado, está, digamos, plastificado, de manera que la luz puede pasar a través de las paredes del invernadero, ¿de acuerdo? La luz puede pasar porque las plantas al final, como dice Marc, que se cultivan plantas aquí, necesitan luz, de manera que la luz debe pasar por las paredes del invernadero, pero no deja escapar el calor de la misma manera que lo deja escapar, por ejemplo, la atmósfera normal. De manera que, básicamente, lo que hace es acumularse el calor dentro del invernadero, ¿vale? Si esto es un invernadero, ¿vale? La luz del sol atraviesa las paredes del invernadero, pero el calor no puede salir del invernadero, de manera que la temperatura dentro del invernadero es más grande, va aumentando, y aquellas plantas que necesitan más calor pueden cultivarse en ambientes más fríos, ¿vale? Hay plantas que son, digamos, solo de verano y que gracias a los invernaderos las podemos tener durante todo el año, ¿vale? O cosas como los melones dulces o alguna serie de plantas que, como dice Marc, tropicales, son de un ambiente tropical, es decir, más cerca del Ecuador, que hace más calor todo el año, pero gracias a los invernaderos podemos tenerlos en ambientes fríos durante todo el año. Vale. ¿Qué es el efecto invernadero, entonces? Si el invernadero, hombre, los níferos tropicales, los níferos salen ahora, tirando para abril, mayo, ¿verdad? Y, bueno, se pueden pensar que más o menos son tropicales. Luego, para tener nísperos todo el año, necesitaríamos invernaderos, claro. Vale. ¿Qué es el efecto invernadero? Dice, ¿qué es esto aplicado a la Tierra? Porque, como sabéis, la Tierra, ¿vale?, tiene una atmósfera. Esto vamos a llamarlo atmósfera. Y esto va a ser la Tierra. ¿Qué pasa en el efecto invernadero? Si esto es el Sol, los rayos del Sol van a incidir sobre la Tierra. Algunos de los rayos se reflejan y eso significa que cuando llegan, nuestra atmósfera es capaz de reflejar algunos de los rayos solares, ¿vale? Muchos llegan hasta la superficie. Cuando nos da el Sol, ¿qué pasa con la superficie de la Tierra? ¿Se calienta, se enfría? Se calienta, ¿vale? De manera que al estar la superficie caliente, se va a emitir una radiación que conocemos como radiación infrarroja, ¿vale?, que es la radiación que asociamos al calor. De manera que esta radiación, en forma de calor, se va a emitir desde la superficie. Hay una parte que sale de la atmósfera y se pierde en el espacio, pero resulta que gran parte de esta radiación infrarroja que emite la superficie de la Tierra, un poco más caliente por haber recibido los rayos del Sol, se va a quedar retenida en la atmósfera, ¿vale? La atmósfera va a impedir que parte de esta radiación en forma de calor salga, de manera que sí, la Tierra se calienta, pero no pierde todo ese calor. Hay parte de ese calor que se queda dentro. Rebota, digamos, en la atmósfera, o bien lo que pasa es que la atmósfera, por decirlo de alguna manera mejor,
absorbe esa radiación y luego la vuelve a emitir. Entonces la vuelve a emitir hacia abajo. ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué creéis que sirve? ¿Sirve para algo? ¿Tiene alguna importancia este efecto? No, María dice que no. Vale. ¿Qué más? ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿Tiene alguna importancia? Podéis escribir, ¿eh? Escribir. Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás? Estoy grabando, Gabriel, esto básicamente para que las personas que hayáis entrado un poquito más tarde podáis ver el principio si os lo habéis perdido, ¿vale? Bueno, tiene importancia. La verdad es que tiene importancia, ¿ok? Tiene muchísima importancia. De hecho, es lo que permite que haya vida en la Tierra. Si no tuviéramos el efecto invernadero, la temperatura media de la Tierra... bueno, a ver, intenta despertarte un poquito antes. Si no, imagínate que hubiera otra clase antes en las primeras asignaturas que tenéis. Ya te la has perdido. Cuidado con eso. Fijaos, la temperatura media de la Tierra, si no hubiera efecto invernadero, sería menos 18 grados. Media, ¿eh? Eso significa que las partes más calientes igual estarían a 0, a 2, 3 grados y las partes más frías estarían a mucho menos. ¿Vale? Menos 18 grados es la temperatura media de la Tierra si no tuviéramos efecto invernadero en nuestra atmósfera. Luego, gracias a que tenemos una atmósfera que puede absorber parte de la radiación y que no deja escapar todo el calor que puede emitir la Tierra, la temperatura media de la Tierra es de 14 grados, ¿vale? 14 grados está bastante bien. Porque pensar que 14 grados es de media, es decir, hay muchas regiones que tienen más, otras tienen 14, otras tienen menos, ¿vale? De manera que gracias al efecto invernadero, la temperatura media es 14 grados. Si tuviéramos esta temperatura, toda el agua del planeta estaría congelada. Eso, de hecho, pasa en otros planetas que están más alejados del Sol, ¿vale? Que tienen hielo, básicamente. Si todo está congelado, no puede haber vida, porque la vida surge en el agua. De manera que gracias a que tenemos un efecto invernadero, puede haber vida en la Tierra y la temperatura es un poquito más alta. Bien, vamos a ver por qué se produce este efecto invernadero, ¿vale? Y básicamente se produce porque aquí en la atmósfera hay una serie de gases que son capaces de absorber esa radiación para luego emitirla otra vez dentro de la Tierra, ¿ok? Estos gases se van a llamar, y les voy a poner aquí a un ladito, estos gases se van a llamar GEI, ¿vale? O gases de efecto invernadero. Voy a poner. Estos son gases de efecto invernadero. ¿Conocéis alguno? Decidme, ¿alguno que sepáis? CO2. Muy bien, el CO2. ¿Cuál más conocéis? Vamos a intentar poner unos 4. ¿Conocéis alguno más? ¿O solo suena el CO2? No, muy bien. Vale. Los 4 más importantes, ¿vale? Además de estos 2, serían también los óxidos de nitrógeno, en especial el óxido de dinitrógeno, y también el agua en forma de vapor, ¿vale? El vapor de agua tiene también capacidad de gas de efecto invernadero. De hecho, su capacidad es bastante más grande que la del CO2. Lo que pasa es que no hay tanto vapor de agua en la atmósfera, ¿vale? Vale, tenemos 4 gases. Ay, sí, mira, el metano también es súper importante. Tienes toda la razón. Venga, vamos a poner 5. Muy bien, Judith. Metano es súper importante, sí. Vale, tenemos 5 gases que tienen este efecto invernadero, ¿vale? Que
tienen, digamos, este efecto de absorber la radiación para luego poder emitirla otra vez dentro de la Tierra. Y digamos que durante toda la historia de la Tierra, estas cantidades de estos gases han ido variando, pero han ido variando siempre dentro de un equilibrio. Es decir, al principio de la historia de la Tierra no había la misma concentración de gases, de estos gases que hay ahora, pero más o menos estaban en equilibrio. Recientemente, ¿vale? Ponle unos 200 años hasta aquí, resulta que ha empezado a desequilibrarse un poco digamos, esta balanza con los gases de efecto invernadero. En concreto, hay uno que está aumentando mucho en la atmósfera. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál de los 5 gases creéis que está aumentando desde hace unos pocos años para la historia de la Tierra? Y está, digamos, desequilibrando el efecto invernadero. El CO2. Muy bien. El CO2 no es que sea el gas de efecto invernadero más potente. Hola, Pablo, no te había visto entrar. El metano, desde luego, también es importante, pero el que más está aumentando o el que está aumentando a un ritmo muy, muy, muy grande es el CO2. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué os suena que esté aumentando tanto? ¿Qué está pasando? Porque contaminamos. ¿Habéis leído la parte de combustibles fósiles del tema? Muy bien, por el uso de combustibles fósiles. El uso de combustibles fósiles, para poder utilizar estos combustibles fósiles y convertirlos en energía, convertirlos en electricidad, convertirlos en la energía que necesitamos para movernos en el transporte, etcétera, ¿vale? Tenemos que hacer una reacción de combustión, ¿vale? Ahora que ya conocéis, sí, también, claro, por las combustiones de las industrias, realmente por todas las combustiones en las que necesitamos energía para el transporte, energía para la industria, energía para electricidad, etcétera. Todos los combustibles fósiles que son una combustión se van a combinar con oxígeno, ¿vale? Esto me viene bien porque ya habéis visto los tipos de reacciones, me habéis hecho un trabajo sobre ello y seguramente habéis visto la reacción de combustión, ¿vale? ¿Y qué se produce? Pues sin estar ajustada, porque aquí puedo poner el combustible fósil que yo quiera, básicamente voy a producir CO2 y agua. Ese es el problema, que produzco CO2, ¿vale? Voy a producir CO2 en grandes cantidades. De hecho, se produce tanto CO2, ¿vale? Porque estamos, digamos, consumiendo una cantidad de combustibles fósiles desmesurada. ¿Sabéis qué son los combustibles fósiles al final? ¿Sabéis cuáles son los 3 combustibles fósiles que podemos considerar estas fuentes de combustibles fósiles que tenemos? La sólida, ¿cuál es? Vale, básicamente es esto, ¿vale? La sólida es el carbón, ¿de acuerdo? La líquida es el petróleo y este de aquí básicamente va a ser el gas natural, ¿vale? El carbón básicamente es, sí, muy bien, gas natural. El carbón básicamente va a ser pues, carbono sólido, ¿vale? Formando estructuras muy grandes, etcétera, que se puede hacer una combustión para liberar mucha energía. El petróleo es la parte líquida, que se puede refinar para sacar gasolina, sacar combustibles líquidos, etcétera, pero que pasa lo mismo, que tenemos que quemarlos en un motor o etcétera, en una caldera, y al final emitimos CO2 igual. Y luego tenemos el gas natural, que es una mezcla de gases, hay propano, metano, etano, butano, etcétera, sobre todo metano, ¿vale? Es el componente principal del gas natural, metano. Y también cuando hacemos esta combustión vamos a emitir CO2. Esta inmensa cantidad de CO2 que estamos emitiendo está desequilibrando el efecto invernadero. Cada vez hay más CO2 en la atmósfera
va a retener esta radiación que está emitiendo la Tierra. Si esto está en equilibrio, parte de esta radiación escapa y entonces mantenemos esta temperatura que hemos dicho de 14 grados de media. ¿Qué pasa si aumenta tanto el CO2 que no dejo escapar la radiación y esta radiación infrarroja se vuelve a emitir a la Tierra? Pues básicamente se sufre, digamos, un efecto que se llama calentamiento global. Si es verdad que, a ver, si en la reacción quitaras el carbono, no se podría seguir usando. ¿El carbono a qué te refieres? ¿Aquí? O es que tú piensas que todos los combustibles fósiles están hechos de carbono. Entonces, cuando oxidamos el carbono en una combustión, irremediablemente vamos a producir CO2. Todas las demás reacciones que se puedan hacer en las que no vamos a producir CO2 no van a ser tan energéticas. Entonces, no nos sirven, digamos, porque esto lo utilizamos para obtener energía al final. Diana, que yo sepa, no nos va a matar ningún meteorito, que yo sepa, ¿vale? Es decir, básicamente hay cuerpos celestes que son potencialmente peligrosos, ¿vale? Y pasan cerca de la trayectoria de la Tierra, pero en principio, a priori, no va a caer ningún meteorito que nos vaya a matar, ¿vale? Es decir, ahora pensad que hay un montón de audios y un montón de cosas y bulos y, bueno, no os creáis ni la mitad de las cosas que os dicen, ¿vale? Y siempre que tengáis duda de algo, comprobadlo. Buscad en Internet fuentes fiables que os digan el Gabri. Vale, vamos con esto. Calentamiento global, ¿vale? Si aumenta el CO2 suficiente como para que yo no pueda dejar escapar la radiación, la temperatura de la Tierra va a aumentar. Va a aumentar más allá de esos 14 grados de media, ¿vale? Al final vamos a tener un calentamiento global. Es decir, en todo el globo, ¿vale? En toda la Tierra va a aumentar la temperatura. ¿Creéis que eso es preocupante o da igual? ¿O qué os parece? Si hay un calentamiento global, ¿puede haber problemas? ¿Qué puede suceder? Mucho. Bueno, decidme cosas. María me dice que sí, Marc dice que mucho. ¿Qué cosas creéis que pueden suceder? ¿De hielo de los polos? Pues sí. Sí que puede haber problemas, ¿no? Que los polos se derriten. Mirad, va a haber bastantes problemas, ¿vale? Subida del nivel del mar. ¿Morimos? Pues seguramente sí. ¿Vale? Seguramente sí, si esto sigue descontrolándose. Pueden pasar varias cosas. La primera de ellas, como estáis comentando, ¿vale? Es un factor ambiental. Si sube toda la temperatura de la Tierra, básicamente los polos, que están hechos de hielo, ¿vale? El polo norte es todo hielo, no hay tierra, no hay nada, no hay una superficie sólida, es hielo y ya está. La Antártida sí que tiene una superficie sólida y encima hay nieve, pero básicamente se derretirían los polos. Todo ese hielo que hay ahí se derrite. Ya sabéis qué pasa cuando yo tengo una bebida y hay un cubito de hielo, que cuando esto se derrite, esta agua que forma el hielo pasa al volumen y entonces el nivel aumenta. ¿Qué va a pasar si se deshielan los polos? Pues básicamente que el nivel del mar, como habéis dicho, va a subir. Pensad que tenemos un montón de actividades, de pueblos, de ciudades que son costeras, ¿vale? Con que... Ya, eso sería lo ideal, la verdad, Marc. Sería lo ideal. Que ahora mismo nos cambie un poco el chip gracias a esto. Bueno, gracias a esto. Es a causa de esto, ¿no? No gracias, porque tampoco hay que darle gracias a algo que está matando a toda la gente. Básicamente, este aumento del nivel del mar haría que muchísimas ciudades que están en la costa desaparecieran, ¿vale? Es decir, sobre todo por este aumento que puede llegar a ser cada vez más preocupante. Podría imaginar, con que suba un metro al final del siglo, digamos, muchas de las ciudades van a desaparecer.
Y 1 metro no parece mucho, pero hablamos de 1 metro de media, ¿vale? A lo mejor en una ciudad 1 metro son 200 metros hacia adelante. Y es una salvajada, la verdad. ¿Qué más? ¿Creéis que tiene efecto en...? Ya, Marta, pero quiero decir, ese es el problema, que mucha gente vive al lado del mar. Entonces, tenemos que trabajar como sociedad y como individuos también en intentar que esto no vaya a más. Por eso se está trabajando tanto en energías renovables, que no emitan CO2, etcétera. ¿Qué pasa? Que se sigue haciendo lo de combustibles fósiles, quemarlos a gran escala en un montón de países, por no decir todos, ¿vale? De manera que tenemos que ir poco a poco frenando esto, y digo poco a poco porque no se puede hacer un cambio radical. Ojalá se pudiera, porque sería lo mejor. ¿Altea desaparece? Pues es posible. Si esto no se para, Altea y los pueblos que hay en la costa desaparecerían, claro. Bien, el calentamiento global, además de ambiental, tiene una serie de problemas, por ejemplo, para los seres vivos. ¿Sabéis qué pasa con los cocodrilos y los huevos de cocodrilo? No sé ahora mismo bien las temperaturas, no las sé de memoria, pero sí sé que aproximadamente, si la temperatura es menor que 30 grados, todos los cocodrilos salen hembras. Si es mayor de 32 grados, los cocodrilos salen machos. De manera que los cocodrilos tienen que poner los huevos en zonas, ¿vale?, protegidas, que estén a una temperatura que esté entre ambas, para que puedan salir machos y hembras. Pensad que si hay un calentamiento global y no pueden encontrar zonas que estén entre estas dos temperaturas, solo saldrían machos. Y al final los cocodrilos se extinguirían. Y no solo pasa con esto, pasa con un montón de especies, ¿vale? Que el hecho de que haya un calentamiento global podría destruir sus ecosistemas y hacer que se extingan. ¿Por qué no llegan a un acuerdo para formar un gobierno mundial que controle y que haga leyes para todos los continentes por igual? Bueno, digamos que obligar, ¿no?, a todo el mundo a hacer algo es un esfuerzo un poco utópico, ¿verdad? Ahora mismo sí se está más o menos intentando que desde la ONU, que es la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la Organización Mundial, que básicamente es como un congreso o un organismo que tiene un representante de cada país, ¿vale? Desde ahí sí que se impulsan una serie de medidas que los países deben acatar, y si no las acatan van a tener consecuencias económicas graves. De manera que más o menos se está haciendo, lo que pasa es que cada país es un poco libre, no un poco libre, pero digamos que es un poco... Es que si no hago esto me multan. Pues si tengo dinero pago la multa y sigo haciendo esto. Entonces, obligar a todo el mundo a hacer una serie de leyes, pues no es un escenario a priori real. Yo creo que si al final acabamos con el agua al cuello, habrá que hacer algo que podría ser así, la verdad. En plan, hacer una serie de leyes y que todo el mundo las acate sí o sí. Bien, este calentamiento global vemos que tiene una consecuencia directa, y es que si va a cambiar la temperatura media de toda la Tierra, los climas actuales se van a modificar, ¿vale? Luego, ¿cuál es la consecuencia directa del calentamiento global? Que simplemente es que aumenta la temperatura media de la Tierra. Pues lo que se conoce como el cambio climático, ¿vale? Luego, este calentamiento global hará que en muchas zonas de la Tierra haya un cambio climático. Es decir, que el clima no sea igual. Si aumenta la temperatura, ¿qué puede pasar? Pues básicamente puede pasar... sí. Lo que puede pasar básicamente es que en muchos ecosistemas que dependen de estar en una zona de la Tierra para tener una vegetación determinada, una fauna determinada, unas características, ¿vale? Si toda la temperatura aumenta, pensad que en la Tierra, que ahora mismo tenemos, por ponerlo un ejemplo, ¿vale?, tenemos la zona ecuatorial, tenemos la zona tropical, donde hace un poco menos de calor, ¿vale?, está un poco más templado.
tenemos la zona de los círculos polares. Es decir, esta es la zona ecuatorial, estos son los trópicos o las zonas tropicales y esta es la parte de los círculos polares. Realmente hay más zonas, ¿vale? Pero estoy haciéndolo a grosso modo. Si aumenta la temperatura de todo, es como que esto se va a desplazar. Pensad que esto podría convertirse en la nueva zona tropical. Los trópicos o las zonas tropicales podrían convertirse en la nueva zona ecuatorial. Y aquí podría aumentar suficiente la temperatura como para crear ecosistemas nuevos. El problema es que ecosistemas nuevos que se creen por culpa de un aumento de la temperatura es posible que no sean compatibles con la vida. ¿Qué significa? Que si sigue habiendo un calentamiento global y producimos un cambio climático, no podemos asegurar o prevenir que la vida en la Tierra como la conocemos se vaya a conservar. ¿Me seguís? Y básicamente, ¿eso dentro de cuántos años? Pues el cambio climático ya se está produciendo. Quiere decir, ahora mismo ya estamos detectando que cada año va habiendo más fluctuaciones del clima. Es decir, digamos que cada vez va apareciendo de forma más recurrente. Este año ha sido el año más caluroso en los últimos 50 años y eso cada vez es más real. Este escenario o el escenario de subir 1 metro, etcétera, puede pasar a final de siglo si seguimos al ritmo que seguimos, ¿vale? Desde todos los países ya se está intentando evitar, apostando por las fuerzas renovables, apostando por ejemplo, la electrificación del panorama de los coches, básicamente que no sean coches de combustibles fósiles, sino que ahora sean eléctricos, que no producen CO2, ¿vale? Aunque, bueno, hay que hacer baterías y las baterías también contaminan, pero bueno. Es algo, digamos, secundario. El hecho de mover el coche no es tan contaminante. Quiero decir, este escenario puede ocurrir dentro de muchos años. Como dice Marc, al final la ciencia ficción será realidad como no vayamos cambiando de preferencia. Pues desde luego, si no hacemos algo a medio plazo, es posible que nos vayamos al tacho, ¿vale? Entonces, ¿qué problema hay con esto? El problema básicamente es que lo primero que puede pasar es que la vida tal como la conocemos o las especies como la humanidad desaparezcan. Desde luego la humanidad tiene medios tecnológicos para adaptarse al clima. Es posible que lo consigamos hacer una temporada, pero al final el clima en la Tierra sería tan violento que dejaría de ser, digamos, compatible con nuestra vida y acabaríamos desapareciendo como especie. No significa que la vida en la Tierra vaya a desaparecer. La Tierra, cuando dejemos de producir tanto CO2, intentará volverse a equilibrar. De manera que habrá seres vivos que sigan poblando la Tierra y al final pues la evolución hará que esto siga su curso. Es decir, a la Tierra, desde luego, la Tierra no le va a pasar nada. La Tierra en sí no está muriendo. La Tierra es un planeta y ya está. A la Tierra le da igual si la temperatura es 600 grados o 200 bajo cero. ¿Vale? Es decir, la Tierra seguirá su curso. Lo que va a morir básicamente es la vida sobre la Tierra. Si nos vamos a otro planeta y creamos otra atmósfera, pues irse a otro planeta ahora mismo no es posible, no tenemos la infraestructura para ir a otro planeta. Sí para viajar, pero no para establecer colonias allí. Y no podemos crear una atmósfera porque sí. Pensad que la atmósfera que se ha creado en la Tierra, con esta proporción de oxígeno, etcétera, pues ha sido la consecuencia de que haya habido seres autótrofos durante millones de años produciendo oxígeno. No es viable, ¿vale? Ahora mismo no hay tecnología, ni creo que la haya en poco tiempo, como para ir a un planeta que sea habitable o hacer una atmósfera nueva en un planeta que ahora mismo no lo sea. ¿Nosotros nos mantendremos? Pues, hombre, con tecnología, desde luego, lo vamos a intentar. Aunque lo ideal sería prevenir la situación, es decir, trabajar ahora mismo, ¿vale? Desde ya o desde ayer, incluso en hacer que este cambio climático final no se vaya a producir, ¿vale? O al menos no se produzca con los efectos tan desastrosos o graves que podemos predecir, ¿vale? El cambio climático ya se está produciendo, intentaremos que no se produzca a una escala tan grande o que no sea tan grave, ¿de acuerdo?
Pues esto es básicamente lo que quería contaros. Quería contaros que el efecto invernadero no es malo, no es algo malo, es lo que permite que haya vida en la Tierra, ¿vale? Básicamente, cuando leáis el efecto invernadero, pues el problema no es el efecto invernadero, eso es bueno, es básicamente lo que permite que haya vida en la Tierra. Lo malo es el aumento del efecto invernadero por culpa de que están aumentando los gases de efecto invernadero. ¿Vale? Al haber más gases de efecto invernadero, pues básicamente se produce un calentamiento global, ese efecto invernadero se hace más intenso, hay un calentamiento global y como consecuencia se produce un cambio climático. Calentamiento global, sube la temperatura de la Tierra, cambio climático, como consecuencia de subir la temperatura, los climas se van a modificar, ¿vale? No es lo mismo tampoco, ¿ok? Así que nada, espero que hayáis entendido un poco mejor la situación, que entendáis también que esto del cambio climático es algo que preocupa ahora mismo a gran parte de la sociedad, sobre todo a los científicos, ¿vale? Que entre todos, pues básicamente están trabajando para intentar llegar a un punto en el que no tengamos estas consecuencias tan graves. O bien paliarlas o bien tratar de evitarlas. Y ya está, ¿vale? Dejamos la clase aquí. Espero que hayáis aprendido un poco, que os haya gustado. A mí, la verdad, me ha gustado bastante poder hablar un poco con vosotros. Y bien, ¿de acuerdo? Nos vemos.